Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estábamos aquí esperando que pudieran conectarse porque es muchísima gente la que se está conectando en este momento. Así que darles la bienvenida. Eh, Ojalá ya estén teniendo un buen comienzo de semana a todas ellas las docentes, equipos técnicos que nos están acompañando en el día de hoy. Así que darles la bienvenida al webinar de hoy que se titula Promoción Escolar, Criterios para la Toma de Decisiones. Dejarlos agendados también para el webinar del 12 de noviembre, que también va a ser sobre el tema de promoción escolar, también martes a la misma hora, así que para que también lo puedan ir agendando. Así que bueno, también aprovechar como coordinadora de evaluación y estándar, decirle que estamos muy contentos de esta actividad, de poder seguir profundizando en esta temática, en este periodo del año tan trascendental, ¿verdad? La promoción escolar. Sabemos que se vienen decisiones importantes, reforzar también cómo la promoción escolar debiera ser, ¿cierto? Un proceso de decisión técnico-pedagógica donde ponemos, ¿cierto?, a las trayectorias de nuestros estudiantes por delante, y la idea de este webinar es entregar herramientas, algunos conceptos eh, que puedan orientar esa decisión, entendiendo que quienes tienen el conocimiento, los elementos de contexto, quienes conocen a sus estudiantes y saben qué es lo mejor para ellos, son los equipos directivos y docentes de cada contexto escolar. Y en ese sentido, como ministerio, transmitir esa confianza en los equipos de las escuelas, transmitir la confianza de que ustedes son los que tienen ese contexto y ese conocimiento. Eh, Así que empezar por eso, ¿verdad? Hacer ese reconocimiento a los equipos. Nosotros aquí reforzar algunos criterios, entregar elementos, mostrarles materiales que hemos estado publicando ya hace algún tiempo. Y por supuesto, también vamos a tener un momento para contestar algunas preguntas. La idea es que primero Alejandro Pérez, el profesional del equipo de evaluación y estándares que va a dar esta exposición, va a hacer una presentación en primer lugar, y al final, ¿cierto? Alrededor de las 5, 5 y cuarto, vamos a tener un momento para contestar preguntas. Así que para que ustedes puedan poner sus preguntas en el chat y vamos ahí tratar de contestar esas preguntas. Presentar a Alejandro Pérez, ¿cierto? Del equipo. Él es docente con amplia experiencia en aula, experiencia en equipo directivo, como curriculista también, en distintos contextos escolares. Así que también él trae como background, ¿cierto? Ese conocimiento también a este espacio. Así que desear que sea una jornada exitosa, de diálogo, y podamos compartir ahí algunos conceptos y criterios que sean de utilidad para los equipos directivos y docentes en el marco de la promoción escolar de este año 2024. Así que te doy la palabra, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Tamara, por esas palabras iniciales. Me sumo a ellas. Es importante en este ciclo de webinars poder reflexionar sobre un tema tan importante como la promoción escolar. Eh, y en base a dos elementos que son fundamentales en el marco de la normativa vigente, como son los criterios para la toma de decisiones y, como se mencionaba, y que va a ser parte del segundo webinar, planes de acompañamiento. En ese sentido, el objetivo primordial tiene que ver con lo que también Tamara mencionaba en sus palabras iniciales: poder orientar la organización y la implementación de procesos clave desde la normativa evaluativa para la toma de decisiones en el marco del sistema escolar, en el marco de cada establecimiento, teniendo claro que nuestro rol como equipo de evaluación de aula, que forma parte del equipo de evaluación y estándares de la unidad de currículum y evaluación, es promover justamente que elementos clave que están en el marco del decreto, como es la evaluación formativa, se haga práctica
y una práctica institucionalizada finalmente en el marco de fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje de todas y todos nuestros estudiantes, y al mismo tiempo el poder aportar a que se reflexione en el marco de cada comunidad educativa en torno a la evaluación formativa, en torno al proceso de implementación que se ha llevado a cabo y cuánto falta por avanzar, para que de alguna forma también podamos impulsar este cambio o transformación de la cultura evaluativa en las escuelas, que es lo que propone el decreto 67 al incorporar elementos de orden pedagógico al marco normativo. Eh, para eso es importante posicionarnos, como decía Tamara también al inicio, en que esta presentación inicial que forma parte de este webinar se enmarca también en una serie de materiales que como equipo de evaluación de aula se han ido generando en torno a la evaluación formativa con sentido pedagógico. Entre ellos una serie de cuadernillos que son los que ustedes ven en la presentación. Hasta el momento llevamos 5 cuadernillos que posicionan temas tan importantes como la retroalimentación, el análisis de evidencia, orientaciones para abordar el proceso evaluativo con apoderados, la diversificación evaluativa y en específico el cuadernillo 3 que habla sobre el proceso de promoción escolar. Ahora sí, pedimos las disculpas del caso. Hubo una falla técnica imponderables que ocurren en este tipo de presentaciones. Voy a tratar de eh, reordenar la idea para poder ser lo más sucinto en relación al tiempo. Lo que les estaba comentando era que dentro de los materiales que como equipo estamos desarrollando, está esta serie de cuadernillos de evaluación formativa con sentido pedagógico. Estos cuadernillos eh, posicionan elementos clave de la evaluación formativa en un tono que invita a la comunidad educativa a la reflexión, a la profundización, y entre ellos el cuadernillo número 3 es el de promoción escolar, que aborda aspectos fundamentales de este proceso, pero no desde lo administrativo, sino más bien desde un sentido pedagógico. Y el segundo documento que también tenemos como base y que también invito a cada uno de ustedes a revisar, es el documento de orientaciones en el marco del decreto 67, que promueve la integración de la evaluación formativa y sumativa dentro del proceso evaluativo. ¿Ya? Estos documentos están en la página web de Currículum Nacional en la pestaña de evaluación. Eh, Ahí está el código QR para que quizás puedan acceder a ellos y también al final de la presentación van a quedar proyectados justamente las coordenadas de cómo ingresar a... Y voy a estar con cámara apagada para ver si eso de alguna forma ayuda al sistema. Quedamos acá, quedamos en los materiales, en este caso infografías, que también invito a revisar. ¿Ya? Es importante comunicarles que estos materiales están pensados desde una lógica escolar para el uso cotidiano, para poder posicionar temas reflexivos y para, de alguna forma, también orientar ciertos elementos del decreto que es importante avanzar en su posicionamiento y en su operacionalización. Eh, Comentarles también dentro del contexto normativo que este decreto, el decreto 67, eh, posiciona, como mencionaba en un inicio, ciertos elementos de orden pedagógico que complementan los requisitos administrativos que eran parte tradicional de la normativa de evaluación, como los fueron el decreto 511, el 112, el 83, eh, centrados en el proceso de evaluación sumativa y en específico en el proceso calificativo que de alguna forma establecía los requisitos de promoción y certificación.
El decreto 67 da un paso más allá, no erradicando del sistema la evaluación sumativa, como a veces se escucha que efectivamente ya la calificación no forma parte del proceso, sino más bien el decreto 67 posiciona otro elemento fundamental, que es el proceso evaluativo, la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes, desde una lógica formativa, que a la vez releva ciertos elementos que pasan a ser clave y que de alguna forma se incorporan a nuestro lenguaje cotidiano como docentes. El concepto de evidencia de aprendizaje, el proceso de retroalimentación, de acompañamiento, de liberación y finalmente la toma de decisiones pedagógicas. En este sentido, este contexto articula las funciones sumativa y formativa de la evaluación en función de un proceso con foco pedagógico. En este sentido, el decreto 67 propone una mirada de la evaluación mucho más profunda que los decretos anteriores, entendiendo la evaluación como un proceso continuo que está presente desde la planificación de la enseñanza y de los aprendizajes, y que acompaña todo el proceso como parte fundamental e intrínseca de justamente el proceso pedagógico. Lo entiende como un proceso colaborativo, con participación de las y los estudiantes, es decir, con el posicionamiento de los estudiantes como un agente evaluativo y liderado por profesionales de la educación. Es decir, también aquí está detrás el reconocimiento de la profesionalidad docente en torno a los procesos evaluativos y de aprendizaje. En tercer lugar, eh, la obtención de evidencia de aprendizaje de la y las estudiantes como elemento clave. Y como elemento clave, que se une con con la cuarta idea que posiciona y releva la deliberación y toma de decisiones basada en la evidencia de aprendizaje. No es cualquier decisión, es una decisión pedagógica basada en la evidencia de aprendizaje de la y los estudiantes recogida durante todo el proceso. En quinto lugar, la promoción del progreso de la trayectoria de aprendizaje de todas y todos los estudiantes. En este sentido, la evidencia de aprendizaje se levanta para poder hacer progresar los aprendizajes de los estudiantes, y no de cualquier forma, sino dentro de un proceso cuyo centro es el mismo estudiante. Y por ello también necesita, en sexto lugar, de procesos de retroalimentación, no solamente de los aprendizajes, sino también de la enseñanza para poder construir un sistema que sea acorde a las necesidades, intereses y también en forma específica, posicionando las necesidades formativas de los estudiantes como elemento central. En este sentido, la evaluación cobra importancia, cobra relevancia en la medida que se enfoca a los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación por sí sola no es una meta, sino que cobra sentido en este proceso a través de los aprendizajes que pueden evidenciar los estudiantes. Si tuviéramos que resumir en 4 ideas centrales el espíritu del decreto 67, una es esta evaluación con foco pedagógico y al servicio del proceso de aprendizaje. Es decir, la evaluación, y lo repito, no tiene una finalidad en sí misma, cobra sentido en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, estamos transitando de una evaluación muy centrada en el aspecto administrativo, cumplir con un número determinado de notas, con de alguna forma la calificación por sobre el aprendizaje, a un proceso que releva otros elementos que van en la línea de la recolección de evidencia para poder reflexionar en torno a los próximos pasos que dar en un proceso o trayectoria de aprendizaje respecto al mismo aprendizaje.
En segundo lugar, la importancia de la retroalimentación y el acompañamiento en el proceso evaluativo. Es decir, la evidencia de aprendizaje no solo se recoge, no solo se levanta durante el proceso, sino también es importante retroalimentar al estudiante en función de cómo va avanzando en su proceso. No solamente mediando el error, no solamente corrigiendo, sino más bien centrándose en aspectos fundamentales que representan oportunidades de mejora para el estudiante. En tercer lugar, respecto a la motivación y participación del estudiante en su proceso evaluativo. Es decir, la participación del estudiante no es optativa, el estudiante es parte del proceso evaluativo, por lo tanto, tanto en la socialización de criterios como en el desarrollo del proceso evaluativo, es clave su participación activa para poder también dar sentido y significado al proceso de evaluación. Y en cuarto lugar, la promoción entendida como una decisión deliberada basada en la evidencia, que no solo apunta a un aprendizaje conceptual o a una habilidad, sino a un desarrollo integral del estudiante y también que posiciona elementos de bienestar como elementos clave dentro del proceso. ¿Ya? Todos estos elementos y énfasis deben estar recogidos en el instrumento de gestión escolar que eh, de alguna forma hace carne justamente cada una de estas indicaciones, elementos o énfasis que tiene el decreto en función de la evaluación, que es el reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar de cada comunidad educativa. En este sentido, la invitación siempre es a revisar y ajustar el reglamento de evaluación en torno a lo que plantea el decreto 67 para que sea un aliado del proceso y no un obstáculo, en la medida que el decreto 67 permea los reglamentos de evaluación, se hace mucho más fácil poder tomar decisiones y orientar procesos dentro del ámbito evaluativo. En este sentido, es clave el poder diseñar procesos evaluativos que permitan la generación de evidencia diversificada que sustente esta toma de decisiones, que ajuste la planificación, que permita tomar decisiones sobre la enseñanza y sobre los aprendizajes para el fortalecimiento de las trayectorias, ¿ya? Eh, en este sentido, el plan de reactivación escolar va en esta línea. Es importante reconocer que dentro de ese ámbito es importante hablar del fortalecimiento de los aprendizajes y para ello es importante poder contar con evidencia que sustente los pasos a dar en esa lógica, ¿ya? Tal vez dentro del proceso de promoción escolar es más fácil hablar a partir de mitos que muchas veces circulan, que forman parte de la cultura evaluativa de las instituciones y del sistema en general. Hay que entender que estamos en un proceso de transición justamente entre los decretos anteriores y el posicionamiento de estos elementos clave que propone el decreto 67 y hay algunas cosas que quedan, otros mitos que surgen a partir del decreto y que es importante de alguna forma derribar para poder hablar eh, en claro, para poder en el marco de cada comunidad educativa ir relevando aquellos aspectos que sí forman parte del decreto y erradicando esos elementos que quizás forman parte de la idiosincrasia del sistema. ¿Ya? El primer mito es que existe la promoción automática en el sistema educativo chileno, que se escucha mucho en el último tiempo a raíz del decreto 67. Esto es un mito porque el sistema educativo chileno, en el sistema educativo chileno no existe la promoción automática.
nosotros contamos con requisitos para la promoción y criterios para la toma de decisiones sobre promoción o repitencia en el caso de estudiantes que no cumplan con este requisito. Esto no es promoción automática, es decir, activa un proceso de toma de decisiones y de deliberación, de reflexión en torno al proceso de aprendizaje de un estudiante. Por lo tanto, cuando se escucha hablar de que existe promoción automática o que con el decreto 67 todos pasan, es porque quizás no estamos relevando aquellos aspectos del sistema de evaluación que nos permiten tomar decisiones y reflexionar en torno a la decisión de promoción o repitencia de un estudiante. En segundo lugar, lo contrario, existe la repitencia automática en el sistema educativo chileno. También es un mito porque a partir del cambio de decreto no hay repitencia automática. Eh, en los decretos anteriores, cuando no se cumplían los requisitos de calificación y asistencia, un estudiante quedaba repitiendo. Con el decreto 67, si un estudiante está en condición de repitencia, eh, promueve justamente y determina que haya un proceso de análisis de evidencia y de toma de decisión respecto a la decisión, como decía, de repitencia o promoción de ese estudiante. Por lo tanto, tampoco hay repitencia automática. Lo que existe es un proceso deliberativo, el paso a un proceso deliberativo que me permita tomar la decisión final en torno a la evidencia y con criterio pedagógico, ¿ya? Es decir, centrado en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes que están en esa situación. Un tercer mito que se escucha mucho es que el desarrollo de este proceso de deliberación o de análisis de casos que sustente la decisión de promoción es optativo. Es decir, que el colegio decide si toma en cuenta estos criterios decisionales. Eso también es un mito, porque la normativa establece que en el caso de estudiantes que no cumplan con los requisitos de calificación o asistencia, se debe llevar a cabo un proceso deliberativo. Por lo tanto, es algo que se debe hacer. Es un proceso deliberativo que está liderado por el director y su equipo directivo, pero que debe estar basado en la evidencia de aprendizaje. Por lo tanto, es un requisito hacerlo. Tener este proceso deliberativo en el caso de estudiantes que están en esta situación es clave para poder tomar decisiones fundamentadas y con criterio pedagógico. En cuarto lugar, que también es algo que se escucha mucho, que los estudiantes con bajo rendimiento o que no se esfuerzan lo suficiente deben ser reprobados en beneficio de su aprendizaje. Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Una, que hay tres criterios de decisión en los que vamos a ahondar y que son de conocimiento de las comunidades educativas porque forman parte del artículo 11 del decreto 67. Pero en segundo lugar, no hay evidencia en estudios nacionales o internacionales que sustente que la decisión de repitencia siempre favorezca el proceso de aprendizaje, porque hay otros factores asociados, no solamente el conocimiento o habilidad dentro de un objetivo de aprendizaje que debe de alguna forma desarrollar un estudiante, sino más bien otros elementos que tienen un origen en la socioemocionalidad, en otro tipo de causas sociales como el riesgo de deserción que se deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de este tipo. En quinto lugar, que todos los estudiantes deben cerrar el año con la misma cantidad de calificaciones. Eso también es un mito que es muy común en el sistema educativo.
No todos los estudiantes deben cerrar el año con las mismas cantidades de calificaciones. El número de calificaciones debe responder a los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que se implementan. Por lo tanto, el criterio es pedagógico, no es administrativo. Va a responder a la realidad de un estudiante y puede variar de un caso a otro dependiendo de las circunstancias o el contexto que rodean la cantidad de calificaciones que se han definido para un estudiante en particular. Efectivamente, hay procesos de calificación que respondan a una lógica general, pero siempre hay casos de estudiantes que escapan a la regla, que tienen, por ejemplo, situaciones de salud que los obligan a ausentarse periodos prolongados en el año escolar o que por condiciones socioemocionales o emocionales están también eh, con procesos que necesitan diversificación. Por lo tanto, eso también los vamos a abordar durante esta tarde. Otro elemento es que se consideran como evidencia de aprendizaje solo las calificaciones y los productos finales. El proceso formativo que forma parte, ¿cierto?, de lo que plantea el decreto 67, también lleva a revisar todos aquellos elementos que forman parte de un proceso de enseñanza y que son relevantes a la hora de tomar la decisión de promoción o repitencia. No solo aquellas calificaciones que están en el libro de clase, no solamente el producto final, una guía, una prueba que rindió un estudiante, sino todos aquellos elementos que me pueden arrojar luces respecto de lo que el estudiante aprendió o no aprendió, y en términos curriculares, todos aquellos objetivos que el estudiante logró durante un año escolar y la discusión en torno a cuán relevantes son aquellos aprendizajes que no alcanzó y cómo podemos ayudarlo a que los alcance en procesos posteriores, es decir, años escolares posteriores. Por lo tanto, dentro de estos mitos es importante posicionar el rol que tiene el análisis de evidencia de aprendizaje como elemento fundamental para la toma de decisiones, el mismo proceso deliberativo como elemento fundamental para sustentar la toma de decisiones, la necesaria articulación de las funciones formativa y sumativa de la evaluación y la diversificación evaluativa entendida como toda aquella diversidad presente en el aula y que es diferente a la evaluación diferenciada. La diversificación evaluativa habla de una ampliación de procedimientos, de instrumentos evaluativos y que responde a una lógica de también llegar con una respuesta efectiva a las necesidades formativas, a los intereses y también las oportunidades de mejora que puede tener un estudiante en relación a su aprendizaje para lograr fortalecer su trayectoria. En este sentido, ¿qué elementos o qué componentes son clave a la hora de comprender de manera amplia los procesos evaluativos desde un enfoque formativo? Primero, que es necesario contextualizar, es decir, entender a cada estudiante y cada proceso en su contexto. La necesidad de diversificación como elemento clave para poder también responder de manera efectiva a los requerimientos de aprendizaje de uno o más estudiantes. La necesaria participación, la necesaria colaboración de los procesos, no solamente incluyendo al estudiante como agente evaluativo activo, sino que también la colaboración entre docentes y con otros profesionales de la educación. Y en cuarto lugar, la integralidad del proceso, no solamente teniendo en cuenta
los elementos en cuanto a lo cognitivo, conocimientos, habilidades, sino también aquellos elementos sociales y emocionales que forman parte de una educación integral. Este esquema forma parte de uno de los recursos que tenemos a disposición de las comunidades educativas en la web de Currículum Nacional y fue desarrollada justamente para poder entender de manera gráfica el proceso de promoción escolar. eh, Recomiendo que al momento de poder realizar los procesos deliberativos lo tengan presente, sean parte de los elementos que formen parte del proceso de discusión, porque en 3 pasos ordena este proceso que de alguna forma se vuelve complejo sin la necesaria visualización como un todo. El primer paso es identificar a los estudiantes en riesgo de repitencia. Este es el paso quizás más administrativo que tiene que ver con cumplir el requisito de calificación y asistencia que se establece en el artículo 10 del decreto 67. Estamos hablando del 85% de asistencia y estamos hablando de promedio 4,5 en el caso de una asignatura inferior, con nota inferior a 4 y promedio 5 en el caso de 2 asignaturas con promedio inferior a 4. Eh, si se cumple con estos requisitos, el estudiante es promovido al siguiente nivel. Si no los cumple, pasamos a este segundo paso, ¿cierto? Que es el ejercicio deliberativo y los criterios de decisión. Esto está dispuesto en el artículo 11 y 12 del decreto 67. Y aquí es donde cobra importancia la evidencia de aprendizaje, ¿cierto? El cómo nosotros realizamos este análisis de la situación en particular de cada estudiante que no cumple con estos requisitos es fundamental. Y eso es en base a la evidencia de aprendizaje recogida a lo largo del año escolar. ¿Quién es el equipo directivo del establecimiento, jefe o jefa de UTP, coordinadores de ciclo y todos los integrantes del equipo técnico pedagógico? Pero también, y muy fundamental, una recomendación es que el equipo docente participe en función de la evidencia que ha logrado recolectar durante el año escolar, porque tenemos evidencia de carácter formal y planificada, como son los instrumentos de evaluación, eh, notas durante el proceso de implementación de, por ejemplo, una unidad de aprendizaje o el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, pero es importante tener en cuenta todos aquellos procesos globales que también es importante eh, de alguna forma tener sobre la mesa al momento de la discusión y que en este proceso, que es más bien colaborativo, pueda complementarse la información que distintos docentes tengan respecto a un estudiante en particular. Y también en este paso es importante considerar la visión del estudiante y el apoderado. Y aquí tenemos un elemento que forma parte del decreto que es importante, que tiene que ver con la comunicación de la información respecto a, durante el año escolar, alertar sobre el riesgo de repitencia, alertar sobre los procesos que están descendidos y sobre todo sobre las oportunidades de aprendizaje que tiene un estudiante. Plantearlo en positivo, plantearlo de manera proyectiva y entregando elementos que permitan a un estudiante continuar en su trayectoria formativa, progresar en su trayectoria de aprendizaje. Y en este sentido, recolectar la visión del estudiante y el apoderado significa generar acuerdos, generar compromisos, eh, establecer a todos aquellos elementos que no son visibles en el aula necesariamente, pero que forman parte
del proceso que está viviendo del estudiante, entendiendo que el estudiante se enfrenta a los procesos evaluativos como un ser integral y no como un estudiante que de alguna forma moviliza solamente aquellos elementos que forman parte de una evaluación formal. Todo aquello que está detrás, que está ocurriendo en casa, que está ocurriendo en la dinámica de un curso, también forma parte de esos elementos que es necesario tener sobre la mesa. Estos elementos forman parte del proceso de deliberación, ¿ya? Aquí es importante volver a posicionar que es una discusión en torno a lo pedagógico, en torno a la oportunidad de aprendizaje y en torno a cómo una decisión como la repitencia puede afectar a un estudiante, ya de manera positiva o negativa en relación a el conjunto de elementos y de evidencia, ¿ya? Y aquí tenemos que también posicionar un elemento que es clave y que se ha abandonado de la práctica como docente en función de lo formal. Y tiene que ver con el monitoreo clase a clase, ¿ya? El profesor, el docente, eh, recoge durante el contexto de clase mucho más información que lo que se recoge muchas veces en los instrumentos de evaluación formales. Por lo tanto, no es un elemento a desconocer, es un elemento a posicionar en la discusión. El monitoreo de clase, cuando un profesor está desarrollando una actividad, cuando realiza una pregunta que moviliza, está recogiendo información valiosa en función de aprendizaje, sobre todo en aquellos casos de estudiantes eh, cuyo proceso está descendido o que va a un ritmo mucho más lento y que de alguna forma demora más en lograr ciertos objetivos, pero es importante poder rescatar lo que el estudiante logra durante un año escolar, también fuera de los periodos o plazos que están de alguna forma definidos en una planificación. Si un estudiante, por ejemplo, cuando se estaba abordando la adición y sustracción en una unidad de aprendizaje o en un proyecto escolar, no lo logra, pero avanzado el año escolar, si alcanza ese aprendizaje, esa es información valiosa que el profesor puede monitorear, puede registrar y puede poner en la discusión al momento de este ejercicio deliberativo. Cabe señalar que la decisión final es del director y ojalá del equipo directivo en su conjunto, pero todo lo que aportan los docentes es clave para tomar esta decisión. También es importante que como se realice este proceso deliberativo y de decisión, pueda estar registrado, pueda desarrollarse en lo que eh, puede registrarse también en el reglamento de evaluación del establecimiento. Es decir, que la manera de operar en función a este ejercicio deliberativo y cómo y quienes participan esté claramente estipulado en el reglamento, ya para que se marque un precedente en función de la gestión, pero que también se opere en términos también de mayor transparencia en función de los procedimientos y criterios con que se está operando. Y por último está el paso 3, que es la elaboración del informe de promoción o repitencia y la elaboración de los planes de acompañamiento que van a ser motivo de la sesión del 12 de noviembre, por lo tanto no vamos a seguir profundizando ahí. Quizás recordar esa notita siempre que está en este afiche, en este póster, eh, que dice recordar que la repitencia se debe a una decisión fundamentada y no hay una relación directa entre repitencia y mejor rendimiento académico, que generalmente tiende a generar impactos negativos en la de los estudiantes en los ámbitos académicos, socioemocional y económico, y es considerada uno de los predictores más
fuertes de la deserción escolar. Por lo tanto, es importante que la decisión esté fundamentada en estos términos, en términos pedagógicos. Aquí dejamos unas preguntas clave que están en el cuadernillo 3, que está publicado en la página de Currículum Nacional, ¿ya? Sobre los 3 criterios que forman parte de la toma de decisiones de promoción escolar. El primero, sobre promoción del aprendizaje, que establece justamente la relación entre el estudiante y su meta de aprendizaje finalmente. Y ahí dejamos 2 preguntas. ¿El aprendizaje del o la estudiante ha progresado durante el año respecto a su estado inicial? Y la segunda, la decisión de repitencia o promoción, ¿ayuda al progreso y proyección de aprendizaje del o la estudiante? Esas son 2 preguntas que de alguna forma pueden formar parte de la discusión del proceso de deliberación. ¿Cómo el estudiante ha progresado respecto a su estado inicial? Y cómo, en el caso de la repitencia o la promoción, esta decisión ayuda a este progreso de aprendizajes. En segundo lugar, respecto a la magnitud de la brecha de aprendizaje, ponemos al estudiante en función de los aprendizajes del resto de sus compañeros. La magnitud de la brecha del aprendizaje del estudiante con el aprendizaje o meta planteada también a nivel de sus pares. En ese sentido, 3 preguntas. ¿La distancia entre su aprendizaje y el de sus pares dificulta el logro de su desempeño si continúa con el mismo curso? Si el estudiante cuenta con los aprendizajes mínimos para abordar los aprendizajes priorizados y planificados para el siguiente nivel, es decir, si está en condiciones para poder mínimas, para poder proyectar, alcanzar o acortar la brecha al nivel siguiente, ¿cierto? O en tercer lugar, si con estrategias de apoyo el estudiante podría continuar con su grupo curso estableciendo este apoyo más diferenciado, este apoyo más personalizado, ¿cierto? Eh, Esto es clave, ¿sí? Para poder también definir la promoción o repitencia de un estudiante. En tercer lugar, las consideraciones de orden socioemocional. Si el estudiante cuenta con las habilidades para poder abordar los objetivos del siguiente nivel, es decir, si su, su bagaje socioemocional le permite poder continuar de manera pertinente en el siguiente nivel en función de las capacidades de organización, en términos de autoestima académica, entre otras variables. En segundo lugar, si las relaciones interpersonales que tiene el estudiante con su curso favorecen sus aprendizajes para el siguiente nivel, si estamos hablando, por ejemplo, de un estudiante que está afiatado, integrado con el resto de sus compañeros, que tiene una red de apoyo, que le está ayudando, por ejemplo, a avanzar en su aprendizaje, aunque vaya más lento, son condiciones a veces que favorecen el aprendizaje de un estudiante y que sin ese apoyo, resultaría más difícil el proceso de un estudiante. Esto pasa mucho también en estudiantes que no tienen el suficiente apoyo de las familias o que el apoyo familiar o la red de adultos significativos es intermitente, por ejemplo. Y en tercer lugar, según la situación socioemocional del estudiante, se estima que es mejor que siga con su curso actual o continúa su trayectoria con un nuevo curso de pares. Por ejemplo, hay estudiantes que no están lo suficientemente integrados a su grupo curso o que no tienen estos apoyos significativos o que su capacidad de socializar es tan amplia que no lo afectaría tanto dejar su curso si es que no se cumpliesen los requisitos previos de aprendizaje como lo que hablábamos de la brecha o lo que hablábamos del progreso individual respecto de la propia meta que se ha planteado para el estudiante.
Estos tres criterios siempre hay que tenerlos en la mesa, visibles. Estas son preguntas que, con las que se puede trabajar este proceso deliberativo, se pueden sumar muchas otras. Es importante, eso sí, que estos criterios sean lo que movilice la discusión, no otros elementos que quizás pueden confundir el proceso. Por ejemplo, pasa mucho que hay elementos de orden de comportamiento y de convivencia escolar que a veces empiezan a pesar sobre la decisión de promoción de un estudiante, ¿ya? Teniendo en cuenta que en el proceso evaluativo lo que estamos de alguna forma discutiendo es el aprendizaje del estudiante y la brecha de aprendizaje del estudiante en base a sus aprendizajes curriculares y las consideraciones socioemocionales que le permiten seguir aprendiendo. En este sentido, para el resguardo y la progresión de las trayectorias de aprendizaje, el análisis de la evidencia es tan trascendental como la recolección de las mismas y la planificación de ellas. Porque si yo tengo un proceso de evidencia de aprendizaje planificado, en que hay evidencias diversas, que se toma en cuenta el proceso, que levanto distintos hitos evaluativos durante el proceso, voy a recoger evidencia que me va a permitir justamente un análisis amplio y ojalá lo más colaborativo posible en relación a decisiones pedagógicas contextualizadas, ¿sí? Participando de este proceso de deliberación no solamente el equipo directivo o los docentes, sino también el mismo estudiante, los equipos técnicos pedagógicos, otros profesionales de la educación, equipos PI, equipos multidisciplinarios, la articulación que a veces se da con profesionales externos de la misma red, por ejemplo, profesionales de la salud, eh, CESFAM, por ejemplo, o también otros especialistas que se consultan en el ámbito privado, y también considerando como actor que no participa directamente, pero como veíamos en el póster, sí es necesario considerar su visión y participación, su compromiso durante todo el proceso, que son los apoderados, apoderadas y las familias, tutores, adultos significativos o red de apoyo en general con la que cuenta el estudiante. En ese sentido, ¿cómo fortalecemos esta toma de decisiones? Primero, teniendo en cuenta 4 elementos para la promoción escolar. Ya hablábamos de todos los elementos de la trayectoria, es decir, las metas de aprendizaje y su progreso, las brechas de aprendizaje y los componentes socioemocionales que forman parte también del proceso, que se unen con la confianza, la generación de confianza, de la transparencia de los procesos, eh, de este lazo que el estudiante tiene con su curso y con su comunidad educativa en general, con su docente, es clave para poder tomar esta decisión. También la participación en colaboración de actores que participen justamente del proceso de aprendizaje del o la estudiante, siendo el primero de ellos el mismo estudiante. Y también respecto a la comunicación, es decir, qué tan comprensible para el estudiante, qué tan comprensible para su familia ha sido el proceso evaluativo. ¿Cuántas veces hemos levantado alertas durante el año escolar? ¿Cuántos compromisos se han generado? Pero no compromisos de revisar el cuaderno, sino el compromiso real en función de la tarea de aprendizaje. Eh, por eso era importante partir posicionando esto como una discusión pedagógica. ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? No solamente entregando un informe de notas, sino más bien haciendo comprensible el proceso
de aprendizaje del estudiante para poder generar los apoyos necesarios. Y en ese sentido, es clave entender justamente que hay diversidad de trayectorias de aprendizaje en el aula. Los estudiantes piensan de manera distinta, por lo tanto, tenemos procesos cognitivos que son distintos y que pueden variar de un estudiante a otro, y por eso es importante también establecer elementos de metacognición durante el proceso en que el estudiante pueda evaluarse y autoevaluarse, que pueda haber flexibilidad y diversidad en este proceso. ¿Qué características debe tener una evidencia de aprendizaje? Tienen que ser suficientes, es decir, cubrir el objetivo de aprendizaje o los criterios de evaluación que estamos de alguna forma evaluando. Tienen que ser variadas, estableciendo también los intereses y las formas de aprender de los estudiantes. Deben ser planificadas, es decir, formar parte de lo que yo como docente intenciono desde la enseñanza. Deben ser pertinentes, es decir, y esto es clave, responder a un objetivo de aprendizaje, a un criterio evaluativo que se desprende de un objetivo de aprendizaje. En este sentido, es clave entender que no todo lo que desarrollamos como actividad dentro del aula se puede considerar evidencia de aprendizaje. A veces desarrollamos actividades para potenciar la motivación, para potenciar la buena convivencia dentro del curso, para fortalecer los lazos, para poder promover la autoestima, pero que no necesariamente están asociadas a un objetivo de aprendizaje. Cuando hablamos de evidencia de aprendizaje, hablamos de todos aquellos procedimientos o actividades de aprendizaje y de evaluación que están relacionadas o que buscan desarrollar un objetivo de aprendizaje. También, junto con la pertinencia, buscamos la coherencia, es decir, cómo se enseña es cómo se evalúa, ¿sí? Es importante tener en cuenta que lo que yo planifico respecto a la enseñanza y cómo yo proyecto mi enseñanza también dice mucho respecto a cómo debo evaluar y qué instrumentos debo utilizar para la recolección de evidencia de aprendizaje. Y al mismo tiempo tienen que ser desafiantes, es decir, que las metas de aprendizaje sean realistas, pero que proyecten un progreso en la trayectoria de aprendizaje de un estudiante. Si cumplimos con estos requisitos, estamos hablando de evidencias que van a ser significativas dentro de un proceso. Esto es lo ideal, ¿cierto? Sabemos que no es así y por eso es importante plantearnos respecto a esto mismo. ¿Qué considerar en procesos en que no se cumplen estos criterios? Cuando tenemos ausencia prolongada por enfermedad u otros motivos, cuando tenemos intermitencias en la asistencia a clases, cuando hay estudiantes que faltan a las evaluaciones, cuando hay otras consideraciones de orden psicológico, socioemocional que influyen en el proceso. Aquí hay tres criterios que son indispensables. Toda evidencia de aprendizaje tiene que ser pertinente, es decir, tener un componente curricular, articularse con el currículum nacional. Tiene que ser coherente, tiene que haber una articulación con la didáctica, es decir, lo que yo implemento dice mucho respecto al instrumento que levanto. Si yo estoy en una actividad práctica, desarrollo un proyecto, quizás la prueba al final del proceso no me va a decir tanto como justamente el monitoreo y las rúbricas que levante en función de la ejecución y del producto de ese proyecto. Y tienen que ser desafiantes, siempre justamente tienen que ir en avanzada en función de lo que yo quiero proyectar o de un aprendizaje a lograr. ¿Ya? Esos son los tres criterios indispensables.
Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo la evidencia suficiente al final de un año escolar? Tengo que buscar la forma de centrar lo que me queda de año escolar en levantar evidencia de aquellos aprendizajes fundamentales o clave. Para aquello, tengo que centrarme en una lógica que no me sitúe solamente en el curso en el que estoy enseñando, sino también en una lógica progresiva que me permita ver cuáles son los aprendizajes que van a estar desarrollándose el año siguiente, cómo puedo conectar esos aprendizajes que no estoy desarrollando porque estoy priorizando aprendizajes clave, cómo esos aprendizajes pueden proyectarse a partir de un plan, por ejemplo, de acompañamiento, que va a ser motivo de la próxima sesión, en el año siguiente. También desde un abordaje integral y colaborativo. Esto que el estudiante no sabe o no ha desarrollado en mi asignatura, ¿es solamente de mi asignatura o es una realidad compartida? Por ejemplo, cuando hablamos de dificultades en la comprensión de lectura, hay desafíos que son compartidos. Por ejemplo, cuando hay temas con el desarrollo lógico-matemático, no estoy afectando solamente matemáticas, sino quizás química, física u otras asignaturas, tecnología incluso, si tengo que de alguna forma desarrollar cierto proyecto que incluya, por ejemplo, cálculo matemático, ¿cierto? Eh, Si mis evidencias no son lo suficientemente variadas, tengo que evaluar si son didácticamente oportunas, es decir, si aquello con lo que evalúa el estudiante efectivamente tuvo la oportunidad de aprenderlo. Si se han considerado diferentes fuentes de información, ¿ya? También si son planificadas. eh, o sea, perdón, si no han sido suficientemente planificadas o la planificación no se cumplió. También hay evidencia que es emergente, que está alineada con los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, la ejercitación en clase. Cuando desarrollo una actividad formativa que no necesariamente califiqué, pero sí pude pesquisar que el estudiante aprendió porque las respuestas que dio por ejemplo, en una sesión de socialización de respuestas, me hizo percatarme que aprendió porque su argumento fue pertinente, por ejemplo, o en base al monitoreo del proceso. Para ello, es importante que la evidencia sea significativa en relación a qué elemento, a que se considere el proceso evaluativo y también el calificativo desde el punto de vista de solo lo que el estudiante tuvo la oportunidad de aprender. Es decir, que se considere todo lo que el estudiante pudo evidenciar, es decir, de lo que se tiene evidencia de aprendizaje, de lo que se tienen registros, pero también sobre lo que el profesor, perdón, tiene conocimiento respecto de lo que el estudiante aprendió. Eso va a ser clave en este proceso. En este sentido, tenemos que tomar decisiones, esto lo vamos a abordar en la próxima sesión, pero dejarle algunas recomendaciones para ir terminando sobre el proceso de promoción. Primero, analizar la evidencia de manera amplia, considerando diferentes instancias de aprendizaje a lo largo del año escolar. Todo lo que el estudiante desarrolló durante el proceso, no solamente lo que fue calificado. Incluir en la discusión del equipo docente, al equipo docente, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Que sabemos que está liderado por el director y el equipo directivo, pero que es importante considerar la visión de los docentes. Considerar como evidencia de aprendizaje no solamente los productos finales, sino también el proceso y toda aquella información que fue levantada durante él. Sistematizar el proceso de aprendizaje a partir de la diversidad de evidencias, porque esto va a ser el insumo fundamental, perdón, para el análisis, la interpretación y la toma de decisiones.
Incluir también en las evidencias de aprendizaje los procesos de autoevaluación y evaluación entre pares. Tomar también quizás como parte del proceso de deliberación las entrevistas personales que tuvimos con los estudiantes. ¿Qué nos arrojaron esas entrevistas? ¿A qué se debe los bajos resultados? ¿Qué elementos, aparte de los pedagógicos y de enseñanza, están cruzando o están determinando el proceso de aprendizaje? Y esto es lo más importante, generar criterios conocidos y compartidos para tener como base en la discusión. Es decir, que todas las evidencias que levantemos se hagan bajo estos criterios acordados con el equipo que formará parte de este proceso deliberativo. Y en esto, y súper importante, no dejarse llevar por situaciones personales, sino considerar los criterios pedagógicamente pertinentes. ¿A qué me refiero con esto? Que el elemento de discusión sea eminentemente pedagógico, que los elementos que tienen que ver con comportamientos sean analizados en un consejo de convivencia, que formen parte de un plan de acompañamiento, pero que no necesariamente influyen en la decisión de promoción o repitencia, porque eso está cruzado por este componente que hemos discutido durante esta sesión, ¿cierto? Que es el análisis de evidencia que sustenta este proceso, ¿cierto? Eh, Esto lo vamos a abordar la sesión siguiente, que tiene que ver cómo el SIGE también recoge la posibilidad de poder, en las observaciones, poner esta discusión respecto al artículo 11, invitarles a revisar los materiales que están en la base de nuestra página curriculumnacional.cl, en la pestaña de evaluación, como les mencionamos. Tenemos recursos también para seguir evaluando, sobre todo de manera formativa. ¿Qué hacemos cuando terminamos de calificar? Seguimos, por ejemplo, estableciendo algunas actividades formativas respecto a aprendizajes descendidos. Aquí están justamente lo que les mencionaba, la web curriculumnacional.cl, el Instagram @curriculum.mineduc, que también ahí va saliendo información y va a salir información relevante respecto al proceso de promoción escolar. Vamos a ir publicando algunos reels al respecto y el Facebook de Unidad de Currículum y Evaluación. Voy a devolverle la palabra a Tamara para que podamos ir con la última parte de esta sesión. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todas y a todos por mantenerse en el webinar. Eh, Así que bueno, contarles que hemos estado leyendo sus preguntas. Hay muchas preguntas. Agradecerle a María José Pedernera, a la Escuela Licanco, Jimena Ramírez, Jacqueline Valdivieso, Analia Olivares, María José Pedernera, Valeria Carreño, Marcelo Darauch, Jessica Busto, etcétera. Hemos estado leyendo sus preguntas. Yo las voy a agrupar temáticamente y algunas no las vamos a contestar hoy día, pero sí vamos a seguir contestando estas dudas en el webinar que viene del martes 12 de noviembre, también sobre promoción escolar. Entonces voy a recoger algunas, agrupando las preguntas y después Alejandro me va a complementar. Hay varias preguntas que tienen que ver con repitencia y qué hacer, por ejemplo, y con los requerimientos de repitencia. Entonces hay varios que preguntan, bueno, ¿qué pasa si el estudiante cumple con los requerimientos de asistencia y de calificación, pero hay acuerdo en la familia y en el equipo de que este estudiante no debiera ser promovido, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando hay un estudiante que tiene necesidades educativas especiales, que tiene buenas calificaciones y se ha querido proteger su proceso de calificación, pero en realidad el diagnóstico es que no debiera ser promovido? Ante ese tipo de casos, tenemos que volver a los criterios que se establecen en el decreto para tomar estas decisiones. Entonces Alejandro ahí los exponía, que tiene que ver con hacernos la pregunta de cómo ha sido el progreso del estudiante, si es que efectivamente el estudiante ha avanzado en sus aprendizajes, cuál es la magnitud de la brecha de esos aprendizajes con sus pares, es decir, eh, si vamos a poder dar continuidad al progreso de aprendizaje de ese estudiante, considerando el contexto de sus otros pares y las consideraciones socioemocionales. Entonces ahí la invitación es, sí, podemos tomar una decisión si es que hay
o sea, reglamentariamente, si es que hay calificaciones positivas y una asistencia positiva, pero hay un diagnóstico contundente en base a la evidencia de que estos tres criterios de progreso, de magnitud de la brecha y consideraciones socioemocionales no se están cumpliendo y por lo tanto hay convicción en base a la evidencia de que promover a ese estudiante no va a ser beneficioso para su trayectoria de aprendizaje, o sea, en base al criterio pedagógico, sí, se puede tomar la decisión de no promover a ese estudiante. Ahora bien, hay que tener en consideración que la evidencia también nos señala que la repitencia, en general, en términos promedio, siempre va a ser más negativa que la promoción. Ya la repitencia tiene consecuencias en el autoestima del estudiante y además sabemos que la repitencia en sí misma no genera más aprendizaje. O sea, exponer al estudiante a los mismos contenidos, a la misma experiencia educativa, no necesariamente genera más aprendizaje, al contrario, puede generar frustración. Por lo tanto, si tomamos la decisión de no promover ese estudiante, tenemos que hacerlo obviamente, con responsabilidad y pensando en cómo vamos a acompañar a ese estudiante en ese proceso de repitencia, cuál va a ser el plan de acompañamiento que vamos a generar, porque simplemente por hacerlo repetir no se va a generar el aprendizaje. Lo mismo, simplemente por promoverlo tampoco. Entonces ahí la pregunta más importante tiene que ver con cuáles son las herramientas y cuáles son los recursos que se van a movilizar como comunidad escolar cuando tomamos la decisión o de repitencia o de promoción. ¿Ya? Ese era un ámbito de preguntas importante. Entonces, de nuevo, si el cuerpo docente y la familia por alguna razón tiene la convicción de que es mejor que repita, pero sin embargo revisamos esos criterios y en realidad no tiene que ver con progreso de aprendizaje, magnitud de la brecha y consideraciones socioemocionales, lamentablemente ahí no se fundamenta esa decisión. Entonces habría que volver a revisar aquello. Hay también un grupo de preguntas que tienen que ver con la cantidad de calificaciones y qué pasa cuando no tenemos todas las notas que inicialmente se había propuesto el equipo docente. Hay que recordar, ¿cierto?, que el decreto 67 establece que un mínimo de calificaciones por asignatura, que es una calificación anual, ¿ya? O sea, la cantidad de calificaciones no tiene que ver con la cantidad de horas de la asignatura, etcétera. Ahora bien, eso tiene que haber sido comunicado a la comunidad escolar, tiene que haber sido transparentado el modo como se va a calificar, la cantidad de calificaciones por asignatura, entonces no es una decisión que uno a último momento, ¿cierto? Porque me faltan calificaciones, yo decido que solamente voy a poner una calificación, sino que esto tiene que ser transparentado y conversado de antemano. Obviamente hay muchas situaciones que no tenemos las condiciones ideales, entonces ahí también, parte de las preguntas mencionaban, ¿qué pasa si el estudiante tiene inasistencias reiteradas? ¿Qué pasa si el estudiante no se presenta a la evaluación sumativa que estaba programada? Bueno, justamente ahí lo que hay que hacer es ver la evidencia con la que se cuenta. Está bien, este estudiante, a pesar de que se le insiste al apoderado, el estudiante se le llama una vez, se le llama una segunda vez, no asiste a la evaluación sumativa. Bueno, entonces digamos, ok, no tenemos esa evaluación sumativa, pero ¿qué otra evidencia sí tenemos? Analicemos esa evidencia en su conjunto y tomemos una decisión. ¿Qué hacemos para la trayectoria de este estudiante? ¿Es mejor promoverlo o no promoverlo? Tercero, también habían preguntas referidas al SIGE, al sistema SIGE. Ahí Alejandro puso muy rápidamente unas láminas, pero las vamos a revisar en detalle en el próximo webinar del 12 de noviembre. Pero comentarles que ya este es el tercer año que el SIGE sí permite que se pueda promover a un estudiante, aunque no se cumpla con el criterio de calificación o de asistencia. Existe la ventana de observaciones en donde se puede poner la observación del decreto 67 del artículo 11 y eso puede ser utilizado para señalar que el estudiante se decide promoverlo, aunque no cumpla con el criterio inicial de calificación y de asistencia. Eso está incorporado en la plataforma SIGE, ¿ya? Por lo tanto, en la práctica sí es posible llevar a cabo esa decisión. Em, Eso, Alejandro, si me deseas complementarme.
Sí, respecto al tema calificación, es muy importante lo que se plantea también en el decreto. Claro, la cantidad de calificaciones, como se mencionaba, obedece a un criterio que es pedagógico, no más bien administrativo. Cuando, por ejemplo, se decide, justamente como decía Tamara, no registrar el número de calificaciones total que se habían proyectado respecto a un proceso pedagógico, la idea es revisar y la revisión conjunta entre docente y equipo técnico pedagógico es fundamental para establecer por qué no se registra o por qué no se va a registrar, por ejemplo, una última calificación. Por ejemplo, porque no hay tiempo para desarrollar debidamente el proceso de enseñanza, porque hay otros elementos que se tuvieron que reenseñar o el proceso demoró más, por lo tanto, no se cuenta con el tiempo, puede ser uno de los criterios. Y en ese sentido siempre tiene que operar el criterio pedagógico, no es registrar la última nota porque hay que cumplir lo administrativo y no lo pedagógico. Aquí, como mencionábamos durante la sesión, lo que prima es el criterio pedagógico. Por lo tanto, sí se puede tomar la decisión de no registrar, por ejemplo, una última calificación, pero también teniendo en cuenta qué implica ello. Para ello también hay que ver efectivamente en lo curricular, qué implica para el año siguiente, si ese contenido va a formar parte de la primera unidad del año, si se va a retomar, por ejemplo, en otra de las unidades del año porque hay componentes que eh, pedagógicamente y didácticamente lo unen a otros conocimientos, no necesariamente el primero del año siguiente, sino a los posteriores. Estas son decisiones que son institucionales, por lo tanto, son decisiones de acuerdo entre docente, pero cuyo registro lo toma la unidad técnica pedagógica generalmente para poder resguardar la trayectoria en función del aprendizaje que tiene que seguir desarrollándose. Ahora bien, como mencionábamos, hay casos de estudiantes que faltan a clases, faltan a las evaluaciones, y en ese sentido, y haciendo como un spoiler de la próxima sesión, eh, los planes de acompañamiento son desde el decreto planteados para estudiantes que están en situación de repitencia o de promoción, pero que estuvieron en riesgo. Pero eso no limita el desarrollo de un plan de acompañamiento si un estudiante lo necesita en función de esta intermitencia, porque aquí tenemos un factor que de alguna forma está operando en contra del correcto desarrollo de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en esos casos, ameritaría revisar la cantidad de calificaciones, como veíamos en las diapositivas, para determinar aprendizajes clave, para poder reorganizar el proceso y ver con qué evidencia, como decía Tamara, se cuenta para tomar la decisión al final. Y en el caso también, y uniéndolo a la primera pregunta, ¿qué pasa en aquellos casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, sobre todo, o diagnósticos, por ejemplo, como déficit intelectual, en los cuales se resguarda trayectoria, pero hay calificaciones que están orientadas quizás o que indican la promoción del estudiante, pero que la familia y el establecimiento acuerdan eh, la repitencia del estudiante, también ahí hay un elemento que es clave, que tiene que ver con que el plan de acompañamiento individual de un estudiante, eh, desde, por ejemplo, la adecuación curricular, indica que es la adecuación del PAI, del plan de adecuación individual, ¿cierto? Em, tiene que ser revisada y socializada en varios momentos del año, al menos al terminado, por ejemplo, cada semestre. Por lo tanto, llegar al final del proceso con esa decisión sería un poco apresurados. Sería más bien ir tomando medidas durante el año escolar que permitieran ir estableciendo metas
de aprendizaje en las cuales si el estudiante respecto a su diagnóstico y la adecuación curricular no se cumple, pueda también tener justamente el registro de calificaciones que de alguna forma arroja el proceso. ¿A qué me refiero con esto? A que tanto para los estudiantes con necesidades educativas especiales que necesitan adecuación curricular como diagnósticos permanentes de déficit intelectual, por ejemplo, eh, en ambos casos se establece la necesidad de metas que sean realistas, pero que sean, como mencionábamos, desafiantes. No, no se recomienda también en términos de motivación tener a un estudiante siempre con justamente el requisito mínimo, sino más bien que siempre la meta también sea desafiante en función de su diagnóstico. Por lo tanto, también en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, hay necesidad de progresión en su aprendizaje y profundización de su aprendizaje desde la medida adecuada. Por lo tanto, eh, también la idea es que eso se resguarde y se evidencie durante el proceso. Vale el acuerdo entre la familia y el establecimiento, pero la manera de sustentar, ojalá que siempre vaya avanzando en función de el no cumplimiento de metas en relación a lo que el estudiante eh, a lo que al estudiante se le requiere en la adecuación. Por lo tanto, es una decisión que se puede tomar. Evidentemente, los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden repetir y pueden repetir, pero siempre teniendo en cuenta esta conjunción entre la meta de aprendizaje y las evidencias que voy generando. Eso, Tamara. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Eh, Vamos a tener una segunda oportunidad para seguir conversando, para que vuelvan ahí a poner sus inquietudes. Vamos a tener entonces una instancia el martes 12 de noviembre a la misma hora, un martes a las 4, sobre promoción escolar y planes de acompañamiento. Así que bueno, agradecerle a todos el haber participado en este webinar, el haberse quedado hasta el final. Em, y también transmitirles que nosotros sabemos que este proceso no es algo sencillo. Esto es un proceso complejo porque implica un proceso de deliberación de las comunidades escolares en contextos que son difíciles, donde hay ausencia de los estudiantes, donde no siempre se cuenta con el apoyo de los apoderados. Esto no es algo sencillo, sin embargo, dado lo que nos señala la normativa y la convicción, ¿cierto?, de todos quienes trabajamos en educación de avanzar en las trayectorias educativas, que es necesario tomarse el tiempo de hacer este proceso. Al comienzo va a ser más complejo, pero la idea es que vayamos avanzando institucionalmente en ver cómo es la manera más ágil, ¿cierto?, de tomar esa toma de decisiones en base a la evidencia y siempre poniendo al centro la trayectoria de los estudiantes. Nuestro compromiso como ministerio es estar entregando las orientaciones em, y avanzando a cómo construir, ¿cierto?, este proceso de manera justa, de manera considerando los contextos educativos, etcétera. Así que invitarlos a conectarse nuevamente al webinar del 12 de noviembre. Además, van a poder revisar el contenido completo de este webinar, ¿cierto?, de las páginas que ahí se han indicado en el chat. También estamos haciendo la gestión para que les llegue a sus correos la grabación. No puedo asegurarlo, pero estamos trabajando en ello para que todos los que estuvieron hoy presentes puedan también acceder a la grabación en sus correos. Así que eso, muchas gracias a todas y a todos y nos vemos el martes 12 de noviembre a las 4. Que tengan muy buena tarde. Saludos a todos y a todos. Gracias, saludos.